Covadú les ofrece Campo y Provincia. Covadú, haciendo nuestro entorno sostenible. Saludos, bienvenidos esta semana, el que será el último programa de Campo y Provincia de este año, y lo vamos a cerrar haciendo un balance de cómo ha sido la actualidad agropecuaria en nuestra provincia en estos meses. Para ello están conmigo el más cercano, coordinador de la COAG en Zamora y también en Castilla y León, Lorenzo Rivera. Hola. Bienvenido, gracias por estar aquí. Buenas. Aurelio González, lo mismo digo, responsable de la UPA tanto en Zamora como a nivel regional. Hola, buenas tardes. Y Antonio Medina, que es el presidente de Asaja aquí en Zamora. Los tres hablaréis un poco de la situación tan convulsa que ha vivido el campo en estos últimos meses, porque el año pasado teníamos una prácticamente igual y parecía que no podían pasar más cosas, pero no dejan de estar las sorpresas. Si tuvierais que calificar o que poner el punto en el balance general de este año, el aumento de los costes energéticos supongo que sería uno de los principales. Bueno, sí es verdad que es el de los costes uno de los principales, pero en definitiva este año que no esperábamos que fuera tan malo, el año es horribilis, como decía la reina, sí que ha sido así. No solo por los costes, sino porque también hemos tenido una sequía hidrológica y meteorológica con mucha escasez de agua y unas elevadas temperaturas en verano que han condicionado una cosecha mala, en general en toda Castilla y León. Y si a eso le unimos pues, que ya veníamos en una situación de malestar porque habíamos altos costes, y así lo demostramos en las primeras manifestaciones que se hacían en los primeros meses de este año y culminaron el 20 en Madrid, el 20 de marzo, pues todo eso se agravó con el estallido de la guerra de Ucrania, y yo no sé qué más cosas podían pasar, sí han pasado. Los graves incendios de aquí, de Zamora, que nunca ha existido unos incendios tan altos y tan graves en ninguna provincia de Castilla y León, más de 60.000 hectáreas calcinadas, que fue la desgracia pues, mayor que hemos tenido en la provincia, además de la sequía, porque además fallecieron 4 personas y el fallecimiento de las personas es lo peor que puede pasar. Lo demás se arregla, lo que se arregla con dinero se puede arreglar. Además de eso, pues hemos tenido ya que el inicio de la nueva PAC, que empezará en enero, y todo eso ha llevado a las organizaciones agrarias en general a ir pues, didácticamente casi por todos los sitios explicando las circunstancias en las que nos íbamos a encontrar con la nueva PAC para que las sementeras hicieran unas condiciones para cumplir esas nuevas exigencias de la PAC, pero también con unos costes muy altos en esta sementera y con la perspectiva de ver qué pasará el año que viene con los precios de los cereales y qué pasará con la producción, si va a ser suficiente para pagar estos costes de producción. Por lo tanto, es un año para olvidar, un año muy complicado también para la ganadería, también para la apicultura, como sector ganadero también que ha tenido muy poca producción, y en general yo creo que desde el punto de vista de las organizaciones agrarias, aunque han llegado ayudas de las administraciones, pues no son suficientes para paliar los graves problemas que está ahora mismo teniendo el campo. En ese sentido, sí que se ha dado algún paso, sobre todo en algunas reivindicaciones que podríamos llamar históricas en cuanto a lo que es la energía en el campo, pero otros, como los fertilizantes, lo denunciabais recientemente, que evidentemente la energía puede tener razones para subir, pero los fertilizantes, lo que venís a denunciar es que los beneficios de las empresas se han multiplicado hasta, hablabais de un 400%. Sí, yo creo que este año, como bien ha dicho Lorenzo, viene marcado por todos esos temas, pero sobre todo por 2 palabras, ¿no? Especulación e incertidumbre. Yo creo que con el tema de la sequía y con el tema de la energía, de los costes energéticos, ha habido mucha especulación. Creo que hay muchas industrias que han aprovechado para subir los precios de una manera totalmente arbitraria y sin control y especulativa, por eso digo de especulación, y lo que han causado es una incertidumbre grandísima en el sector agropecuario. Tenemos
los agricultores y los ganaderos. Yo creo que este año es el año que más ganaderías se han abandonado, que más animales se han sacrificado, porque se están sacrificando ovejas y vacas todos los días por cientos, y eso es por la incertidumbre que se ha creado precisamente por esos costes, ¿no? Esa incertidumbre también se ha trasladado al sector agrícola, porque hoy tenemos un problema de que tienes que hacer una inversión muy alta para poder sembrar, con los costes del mineral que estamos hablando, con el gasóleo, con todo. Todos los costes están muy altos, con lo cual tienes que hacer una inversión muy alta. Y no sabes para el año que viene cómo va a venir. Si va a venir un año como este, climatológicamente hablando, vas a tener unas pérdidas grandes. Si viene un año normal y corriente, pues a lo mejor salvan los gastos, porque la cuenta está clara, ¿no? Hoy, con los costes, esta sementera, estos costes que estamos teniendo para llevarlo a término, una hectárea de cereales nos va a costar entre 800 y 900 euros, una labor tradicional. Eso significa que para el año que viene tienes que coger 3.000 kilos por hectárea y que te los paguen a 300 euros solo para pagar los gastos. En Zamora, ¿dónde se cogen más de 3.000 kilos por hectárea de media? ¿No? De media, porque hay tierras y terrenos y zonas que se cogen más, pero de media pues es difícil llegar. Entonces, esa es la incertidumbre que ha habido. Yo creo que es la primera vez que le oyes a cualquier agricultor y uno mismo que cuando va a comprar mineral no sabe si comprarlo, si echar la mitad. Yo creo que la mayoría de la gente, pues eso, incertidumbre es la palabra clave de este año y de la próxima sementera, y de esta sementera que hemos terminado. Antonio, se ha subido esas subidas de energía, subidas de fertilizantes, no sé, se queja mucho la gente porque al final es verdad de que también ha subido mucho productos básicos que evidentemente tienen que repercutir en el producto final, pero no sé si esa repercusión, esa subida del 25% en algunos productos llega para cubrir esos costes, porque no sé si se sube en la misma medida o aún así se sigue quedando el dinero por el camino, que es lo que se ha denunciado históricamente. Se ha denunciado, como bien estás diciendo, y los costes, digamos, de la producción no se cubren. Otra cosa es que el ciudadano esté pagando muchos más por esos productos, pero al agricultor no le está repercutiendo. De hecho, se sacó la famosa ley de la cadena alimentaria por el tema de que veían que de alguna manera teníamos que recuperar esos costes. Una ley que está bien, hay que decirlo así, pero no se está aplicando, bien porque, como dice el Ministerio, tiene muchos problemas a la hora de aplicarlo, no sabe cómo aplicarlo, pero lo que sí es cierto, que el perjudicado somos nosotros. Y es más, estos días se está hablando de la famosa cesta de la compra y que tienen que bajar los productores, como ha salido la ministra, Teresa Rivera, diciendo que tienen muchas ganancias. Pero al final el problema es que los que pagamos somos nosotros. Yo el otro día estaba viendo un programa, en este caso era del turrón, y se estaban quejando de que habían subido las materias primas a las almendras. A las almendras han bajado este año casi un 50%, más también hay un 40% menos de producción, es decir, no cubrimos, por decirlo de alguna manera, los costes, los pistachos también han bajado, lo antes con Aurelio, es decir, que realmente nosotros no estamos subiendo esa subida. Es verdad que el cereal ha subido, como todos sabemos muy bien, pero en proporción ha subido más la harina al transformarla y el pan que nos llega a los ciudadanos que lo que nos está repercutiendo a nosotros. Creemos que hay un vacío, que el único que puede intervenir en este caso es el gobierno central, que para eso gobierna en este caso, y es el único que puede tomar medidas. Y es esa ley de la cadena alimentaria, pero o la aplica ya al 100% como está, que vuelvo a repetir, que en el fondo está bien, pero no la está aplicando. ¿Por qué? Porque tiene presiones de los grandes lobbies comerciales y tal, para que nos aplique en este momento los perjudicados, y yo esto sí se lo transmito a la gente. Mira, te voy a comentar un comentario de una conversación por acabar en un centro de Zamora de unos ciudadanos. Cuando subió el girasol tanto, el de aceite de girasol, estaban criticando, yo los estaba yendo criticando a los agricultores, nos decían que por qué no producíamos más si valía tanto el girasol, y yo estaba diciendo, por todo lo que se ha hablado, primero por los costes que no compensaba, y segundo, que al final no es el dinero ese que ellos, si echan cuentas de transformación, nos repercute a nosotros. El girasol está ahora mismamente a 605 euros,
y aún así este año ha habido menos producción. Bueno, el regadío ha sido un auténtico desastre, son pérdidas por todos los lados, y en secano, y en regadío las producciones han sido muy pequeñas, y si no hemos compensado ni los costes ni aunque esté a ese precio. Entonces, ¿quién gana el dinero? Ahí es donde debe de intervenir. En este caso yo pienso que es el gobierno, que es el que tiene, digamos, la sartén agarrada por el mango, aunque también habrá instituciones de la Junta o algo que puedan hacer algo, hacer presión, pero al final está en esa ley de la cadena alimentaria. Ya, pero si me permites, Antonio, en el tema de la ley de la cadena alimentaria, el gobierno ya hizo a finales del año pasado, primeros de este, una modificación de la ley de la cadena alimentaria donde se facilitó las actuaciones. Y lo que nos falta para que se cumpla la ley de la cadena, ahora ya es misión de las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es que haya un observatorio de los costes de producción. Y necesitamos que haya un observatorio que sea algo oficial, para que podamos defendernos los agricultores y los ganaderos y decir estos son nuestros costes de producción y menos de esto no se nos puede contratar. Y eso hay que hacerlo a nivel autonómico, porque si no, no es lo mismo producir leche en Andalucía que en la cornisa cantábrica. Hay que hacerlo por regiones, por zonas. No cuesta lo mismo producir leche o cereal en Galicia que en Castilla, que en Andalucía, etc. Por eso decimos que la Junta tiene que tener un observatorio de los costes de producción, donde diga cuáles son los costes oficiales, que en muchos casos ya lo tiene, porque quiero recordar que la Junta ya tiene un trabajo continuo desde hace años en el tema de la leche, que tiene granjas colaborando con ellas que le dan toda la documentación de ingresos y gastos, tanto de vacuno como de ovino, y sabe lo que cuesta producir nuestra leche en Castilla y León hoy. Ese observatorio de costes es lo que necesitamos para que después hagamos cumplir la cadena alimentaria, que es una buena ley, como bien has dicho, y tenemos que defenderla, porque ese es el principal mal que hemos tenido los agricultores y los ganaderos. Siempre se lo hemos oído a nuestros mayores, ¿no? Que nuestro problema es que cuando producimos algo y vamos a comprar nos ponen el precio, y cuando vamos a vender lo nuestro también nos ponen el precio. Bueno, pues con esta ley de la cadena alimentaria se puede cambiar eso, pero hace falta que se le dé el último empujón, que es ese coste de los costes de producción. Hablabas ahora del sector lácteo y de que se sabe cuánto produce. La leche es uno de los productos básicos que ha subido. Llevaba años con el mismo precio, pero se ha hablado ya incluso de desabastecimiento, porque claro, es un sector que aquí, sin ir más allá en Zamora, quedó prácticamente desmantelado hace 10-15 años. No sé cuál es la situación ahora, porque se habla ya de importaciones de leche. Bueno, en el tema de la leche de vacuno, siempre hemos sido importadores de leche. Nunca hemos sido capaces de producir toda la que necesitamos. España, siempre lo decíamos, es incomprensible que nosotros, produciendo leche aquí, consumiendo más de la que producíamos, que teníamos que meter leche de fuera, que se nos pagara menos por la leche nuestra que estaban cobrando los franceses, que tenían que exportar, porque siempre les ha sobrado. Y ha habido mucho tiempo donde ha habido un diferencial de entre 3 y 4 céntimos de euro el litro. Un ganadero francés cobraba más que un ganadero español. Incomprensible, salvo por la especulación que decíamos, las industrias, la distribución, es lo que han estado haciendo. Bueno, pues lo que ha causado este año los costes de producción disparados en las granjas, con el tema de la luz, con el tema de los piensos, por las subidas de los cereales, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo que ha causado es que hay unos costes muy grandes y no se paga lo suficiente por el producto. ¿Qué ha ocurrido? Que en muchos casos han tenido que sacrificar vacas para poder mantener otras. Lo mismo ha pasado con el sector del ovino. Le hemos dicho a las industrias que estaban apretando tanto a los ganaderos que al final se iban a quedar sin producción. Y eso está pasando. Está pasando. Ahora ya hay que importar mucha más leche de la que importábamos. Y bueno, pues yo creo que las industrias han cometido un error, ¿no? Pensaban que apretándonos mucho para ganar ellos más dinero, pues luego si no teníamos aquí producción lo iban a traer de fuera para transformar. Bueno, pues se van a enterar, porque cuando venga algo de fuera, sin tener que competir con lo nuestro, ya nos pondrán el precio y pagaremos a gusto y ganas lo que nos pidan. Se hablaba recientemente de que, por ejemplo, en el sector de ovino se había sacrificado muchas ovejas, que la producción para estas fechas de Navidad de corderos de lechazos estaba muy comprometida. Bueno, es que ocurre siempre en estas épocas, porque es una época de más consumo, entonces lo normal es que la cabaña ganadera no abastezca en totalidad la demanda que pueda haber, y eso es bueno, por un lado. Por otro lado,
estamos en un mercado intracomunitario y siempre está entrando generalmente producto de Francia, cordero de Francia. Otra cosa es que cometan un fraude y lo quieran introducir en el mercado aquí como una vez sacrificado en mataderos de aquí como lechazo de aquí de Castilla y León. Y eso es un fraude y no se puede hacer. Lo demás es un mercado intracomunitario, como el de la leche que decía Aurelio anteriormente de vaca, que ha existido pues desde que estamos en el mercado común, porque nunca no somos capaces, no nos permitió tampoco el sistema de cuotas de producción, producir la leche que se consume en España, ni de vaca, y por lo tanto, hasta que desaparecieron las cuotas en 2016, éramos rehenes de esos productos, más que leche líquida, lo que ha entrado de Francia son productos terminados, quesos, yogures, etcétera, todo esto, productos terminados de Francia, y la leche líquida que les sobraba a ellos, la excedentaria que la metían a un bajo precio. Eso ha ocasionado sobre todo un dumping de precios en nuestro país a los ganaderos que los ha perjudicado muchísimo durante todo este periodo. Una vez que desaparecen las cuotas, el mercado queda libre y claro, en la situación en la que están los ganaderos nuestros están en plena indefensión ante el mercado europeo, el mercado francés sobre todo, que es más potente y está más organizado. ¿Qué ha ocurrido? Pues ahora con los costes de producción disparados, un sector más débil, pues desgraciadamente pues pierde pulso, tiene que vender animales para sacrificio para carne y hay menos leche en el mercado, un 4% se estima con la regla del año pasado, que no parece mucha, pero sí es suficiente para que las industrias se hayan puesto nerviosas y hayan subido el precio con respecto, si os acordáis, que el año pasado por ahora recorrimos prácticamente todas las industrias lácteas, las 3 organizaciones en protesta del sector del ovino y del vacuno de leche, y estaba a 34 céntimos, ahora está a 60 céntimos, algunos tienen una compensación por el análisis que tengan de calidad y también de transporte, incluso más estarán cobrando, pero aún así están rayando los costes de producción porque se han elevado mucho. ¿Qué ocurre de ahora en adelante? La industria debería de cumplir la ley de la cadena alimentaria para que el sector lácteo en el vacuno y en el ovino, en los dos, tenga un futuro despejado, un futuro certero. No puede un ganadero quedarse en una explotación que tiene el padre cuando ve estos vaivenes y los sacrificios que ha tenido su padre en la explotación. Por lo tanto, el relevo se va a buscarse la vida a otro lado. Y los nuevos que podrían entrar, difícilmente seremos capaces de introducir a alguien nuevo en el sector del vacuno o el del ovino en la situación en la que está ahora. Por lo tanto, es importante que la industria, en este caso, cumpla la ley de la cadena, firme unos contratos que le den continuidad a las explotaciones, le den seguridad y sobre todo que tengan una perspectiva de futuro como cualquiera en la vida. O sea, todo el mundo pide, ahora los médicos solicitan unos contratos dignos, me parece muy bien, para que van al banco a pedir una hipoteca y tiene un contrato de un mes, ¿cómo le van a dar una hipoteca? Y lleva de interino 10 años o 15 un médico. Digo, pues un ejemplo por comparar. Pues un ganadero no puede estar toda la vida hipotecado y pendiente de que la industria le quite el contrato o le firme uno a bajo precio. Antes al inicio hablabas de la cuestión de los incendios aquí. Hasta hace poco estabais reclamando que los profesionales, los agricultores y los ganaderos cobraran las ayudas. ¿Han cobrado ya? ¿Han empezado a llegar? Bueno, se publicó la orden, creo que fue hace unos días, se ha publicado creo que hoy el listado, hoy mismo, de los beneficiarios de lo del incendio, pero yo creo que están todos poco conformes con las ayudas, ¿no? Porque si algún sector estuvo perjudicado por el incendio fueron los agricultores y los ganaderos. Bien es cierto que en el primer incendio había muy pocos afectados, pero apicultores muchos, los que había todos, porque se eliminó toda la posibilidad de producción de miel en este verano, y ganaderos los que había, desde luego, muchos pastos han perdido y sobre todo rastrojos que no pueden aprovechar. Por lo tanto, una vez que tengamos ese listado, que yo no he tenido tiempo de verlo hoy, pues veremos que gente que tiene 100 euros, 200, con eso poco ayuda podemos darle, habrá algunos que más, otros a lo mejor esperaban los 5.000 que prometió en su día el consejero, que sí, se llega hasta los 5.000, pero en función del censo, en función de las hectáreas calcinadas, y nosotros siempre hemos dicho, y las 3 organizaciones creo que estamos en ello, que todo nos parecería poco, que es insuficiente, y hablarle a algún ganadero, a un agricultor de 100 euros en función de sus pastos que tenga, nos parece algo ridículo. Yo creo que hay que compensarlos debidamente, y si algún hostelero o alguna industria por el Instituto de la Competitividad, a través de la Consejería de Economía, ha recibido hasta los 5.000 euros, nos parece que es cicatero y casi, pues no sé, buscando rayando casi la tacanería de darle a los agricultores ganaderos 100, 200 euros por los incendios. Aurelio, en este sentido, otra de las batallas que teníais, y sobre todo en el entorno de
pues de parte de Zona Quemada y en los regadíos de Tábara, ahí sí parece que al final habéis acabado, entre comillas, ganando la batalla con las fotovoltaicas, que es un tema que denunciamos aquí también en otro programa como este. Sí, bueno, yo decir que lo que estábamos hablando del tema de los incendios, lo que ha explicado bien Lorenzo, tiene un nombre, ¿no? Las ayudas que se le han dado a los autónomos, el que tiene un bar, peluquería o tal en el pueblo, se daban ayudas por lucro cesante, ¿no? El lucro cesante es lo que dejas de percibir por ese daño que has tenido. Y nos parece muy bien que se haya tenido en cuenta, pues si en un bar ya no ha habido clientes porque ya no es atractiva la zona turísticamente, una empresa de visualizar animales, pues tal. Nos parece bien, pero nosotros lo que decimos es, los agricultores y los ganaderos son los primeros que han tenido lucro cesante. Hemos tenido ganaderos que se han tenido que marchar de su pueblo y marcharse con la ganadería a otros sitios, y desplazamientos y perder dinero, precisamente eso. Y no se les compensa en las ayudas agrarias ni ganaderas el lucro cesante por ningún lado, ¿no? Y eso es lo que estamos reclamando, que se contemple también el lucro cesante. Pero sobre todo también una consecuencia directa de los incendios son los daños de la fauna salvaje. Y lo reclamamos las 3 organizaciones en Tábara en una manifestación. Llevamos más de 35 solicitudes directas a la Junta de Castilla y León con fotos y con peritaciones diciéndole toda la fauna que estaba en la Sierra de la Culebra se ha desplazado a comer y a refugiarse en otros sitios donde hay comida, porque en lo quemado no hay comida. Se han ido a los regadíos, sobre todo de Tábara, zonas de Benavente, etcétera, etcétera. Y han causado estragos. Ha habido parcelas de girasol totalmente arrasadas por cortos de ciervos y tal. Y eso no han sacado nada. Y vamos a seguir reclamando que se pague esos daños directos a la ganadería, a las explotaciones agrarias, los daños que ha causado la fauna, porque es un daño directo del incendio. Y con el otro tema que decías, bueno, pues que parece que les ha mirado un tuerto allí en la zona de Tábara, ¿verdad? Parece que les ha mirado un tuerto y les ha tocado de todo este año. Y con el tema de las placas, bueno, pues sí, la verdad es que con el trabajo que se ha realizado tanto a nivel provincial como a nivel regional, quiero recordar que incluso se tuvo que llegar a una votación en el CES, en el Consejo Económico y Social, donde trabajamos las organizaciones agrarias con las otras entidades sociales, y se tuvo que votar por primera vez en el Consejo Económico y Social, se ha tenido que votar una normativa porque no hubo acuerdo, y fue precisamente eso. La COE quería facilitar la implantación de placas solares en todos los sitios, y sus dirigentes pues no tuvieron que ir a una votación, y todos los demás sociedad nos dio el respaldo, por lo menos lo que era de razón, que es que en el regadío es vergonzoso que se quieran poner placas solares cuando ha habido una inversión pública muy cara y muy costosa para tener unas tierras para producir alimentos, que son necesarias, que estamos viendo el cambio climático, que el futuro es potenciar los regadíos, economizar agua, sí, pero potenciar los regadíos, porque si no, estamos al albur, y cualquier sociedad que se permita el lujo de no producir alimentos, llegará un momento que pasará hambre. Bueno, pues nosotros hemos conseguido eso, ¿no? Que en el regadío por lo menos no se pongan placas solares. Y ya, bueno, pues vamos a ver, yo creo que el siguiente paso es pedir lo que es de justicia. Nosotros lo que decimos es que se pueden poner proyectos pequeños, que aquel señor que quiera en su parcela poner placas solares, que las ponga, pero que no obliguen al señor que quiere vivir de la tierra y quiere seguir siendo agricultor, que no le quiten la suya para ponerla de placas solares. Es decir, lo que estamos en contra es de las expropiaciones. Para que un señor o una empresa ponga unas placas aquí, que me quiten a mí las tierras mías, que yo quiero vivir de la agricultura, eso es totalmente injusto y es inasumible. Y eso, desde luego, yo creo que las 3 organizaciones agrarias, como hemos venido haciendo un frente común en eso, no lo vamos a consentir. Vamos a hacer un alto en el camino, Antonio. Volvemos en 5 minutos. Estamos ya de vuelta, dejamos el anterior bloque hablando de la instalación de esas plantas fotovoltaicas en buena parte de la provincia, que por ejemplo en Tábara han conseguido que salga fuera de los regadíos, pero hay otras muchas cuestiones de las que hablar y de las que hacer balance. Sin ir más allá, hablaba Aurelio de esos y Lorenzo de esos daños de la fauna salvaje por los incendios,
Vamos a hablar del lobo porque sí que parece que hay, al final, en Bruselas están echando el freno en las últimas semanas y parece que al menos han pedido que se revise ese tratamiento cinegético al norte del Duero. No sé en qué punto está ahora mismo. Es la película, yo diría, de nunca acabar, esto del lobo. Pues como bien has dicho, el Parlamento Europeo hace unos días ha sacado una ley de protección animal en la cual se ve que hay que proteger el ganado que tenemos en toda Europa y en especial ha salido a relucir el tema de España por el lobo. Se ha visto que no hay ningún informe concluyente, que es lo que siempre hemos dicho las organizaciones agrarias, al Ministerio, al MITECO en este caso, de que tenía que haber unos informes primero para haber prohibido la caza de lobo, de cuánta población había de lobo, que en Zamora ya sabemos que tenemos incluso más que Francia y muchos países europeos, y de golpe y porrazo prohibir esa caza, como se pasó al norte del Duero, pues ha traído sus consecuencias. Una de las consecuencias que parece ser que ha rectificado también la Junta en este caso, en estos días también anteriores, es que los daños no se estaban pagando, como era ya no se podía cazar el lobo en la zona norte, no se podían esos daños, digamos, no podía el ganadero percibirlos. Ahora sí puede. Luego, como bien estás diciendo, con el Parlamento Europeo le pide al MITECO que revise la protección esta del lobo, que es muy importante. Y luego también ha salido estos días en la Audiencia Nacional, habían pedido los grupos ecologistas que se podía, porque esa ley te permitía en casos excepcionales cazar a lo mejor un lobo en concreto que estaba haciendo mucho daño. Los grupos ecologistas protestaron de eso y la Audiencia Nacional eso lo ha revocado, ha dicho que se puede seguir con, digamos, en este caso, abatiendo estos lobos o capturarlos de alguna manera. Entonces yo creo que son dos medidas o tres medidas importantes después de toda esta película de lobo que hemos tenido, pero yo llegaría más. A mí me gustaría, el otro día protestamos a Saja delante del Ministerio, una de las cosas era por el tema del lobo, y es que tienen que venir a esta zona las loberas, ver los daños que hay. En Sayago todos los días estamos teniendo ataques. Hoy salía en la prensa Sanabria otra vez. Es que esto no puede ser. Cuando no es ya la provincia de Zamora, es Ávila, Salamanca, vemos descuartizados los animales, que eso es lo que tenían que ver la sociedad. Yo creo que a la sociedad se ha puesto el lobo como muy bonito, el lobo ya no es fiero, pero el lobo sigue haciendo daño. Y esos ganaderos todos los días tienen unos daños. Y ya no es lo económico, como estamos diciendo, que también lo quieren recuperar. De hecho, el Parlamento Europeo, una de las cosas que ha dicho es que se les debe de indemnizar adecuadamente a la ganadería. Pero yo cuando hablo con ellos es esa inquietud que hay si cuando vas a la explotación al día siguiente te encuentras con las ovejas muertas, ese lucro cesante, como hablaba Aurelio antes en el caso de incendios, pero también de la ganadería, muchas abortan, otras se pierden. Todo eso tiene que estar reconocido, no se han hecho bien las cosas desde el MITECO, desde nuestro punto de vista, yo creo que en eso coincidimos las tres organizaciones, tenían que haber con nosotros, haber consensuado lo que hay y de alguna manera, yo no digo que se mate el lobo, sino que se reduzca esa población y de alguna manera esté controlada, y si hay daños, el ganadero tiene que recibir. Tenemos que pagar toda la sociedad por ello. Queremos lobos, la sociedad tiene que pagar por ello. En este caso, ¿a quién se le paga? Al ganadero. Pero aún así hay que tomar otras medidas. Las medidas que se han tomado de vallas, que si de burros, tal, se está viendo en otros sitios que no son efectivas. Las efectivas, por desgracia, ya que queremos ser europeos, son las que ha tomado Noruega, que en una población de 82 lobos nada más en toda Noruega, ha batido 52. Otra medida que ha tomado Francia es tirar a las patas de los lobos cuando quieran los cazadores, pero más que las patas, acaban con ellos. Y así, en una detrás de otra, el único país más prioritario, por decirlo de alguna manera, está siendo España, y más las zonas concretas de la zona norte, que son las que se han unido en conjunto y están reivindicando en Europa, y hasta ahora, bueno, se va paralizando un poco la cosa, pero depende ahora todo del Ministerio, que al final sea consciente de cabeza y dé el visto bueno a todo lo que le está diciendo Europa. Ya que nos dice muchas veces que todo viene de Europa, pues tome usted en consideración lo que le está diciendo en este caso Europa. Pero en este sentido, ¿cuáles serían los plazos? Porque claro, no sé qué nivel de obligatoriedad tiene... No, es complicado. Esa respuesta del Parlamento Europeo, pues bueno, no pasa más de un gesto político, desde nuestro punto de vista, que no va a hacer que cambie, porque es la Comisión la que dirige, y eso es más que nada un buró político, y desde luego que hay unos convenios firmados, entre ellos el de Berna y la Directiva Hábitat, que es a lo que se agarran ecologistas y la propia ministra, con los que han defendido la posición que han tomado en la defensa de la caza del lobo, de prohibirla, y con arreglo a eso va a ser difícil. Otra cosa es que es un varapalo político, pero no pasa de eso, el Parlamento se manifiesta así, la propia presidenta también apoya que se indemnice debidamente y que se revise eso, pero difícilmente vemos que se pueda, con la actual política que hay ahora y esta ministra, sacar el lobo del ESPRE. Por lo tanto, la presión que hemos hecho nosotros aquí en Castilla, en las tres organizaciones
limitaciones, hemos conseguido que al norte del Duero, que está prohibido igual que al sur, el estatus del sur se lleve al norte, pero para los pagos de los daños también, que es lo lógico. Y esa orden que estamos esperando que salga, que va a salir ahora antes de fin de año, que va a compensar esos daños actualizados, esos baremos, porque es verdad que estaban muy desfasados del 2014, 2015, cuando se hicieron, va a compensar el lucro cesante, que también es una de las propuestas nuestras. Por lo tanto, ahora en los que nos han presentado, creo que por lo menos están perfectamente compensados, pero no es solo compensar los daños lo que el ganadero quiere, eso también fuera, es lo único que por lo menos le compense los daños, es que el ganadero no quiere que haya ataques, está claro, y eso se consigue con un equilibrio poblacional, el equilibrio que se estaba consiguiendo al norte del Duero con la permisión que había permitido cazar el lobo, yo creo que era manifiesto porque con el 80% de lobos al norte del Duero se estaba consiguiendo que solo había un 20% de ataques, mientras que al sur, con un 20 o un 25% de población de lobos, hay un 80% de ataques. Ahora es Ávila, Segovia, la siguiente Zamora, las que más ataques están teniendo, 25.000 reses muertas en los últimos 5 años, del 15 al 21, y eso no contando las desaparecidas y las que no se denuncian. Probablemente estamos hablando de 30.000 reses muertas entre ovejas y vacas en estos 5 años. Esto es una barbaridad, no hay quien lo sujete. Por lo tanto, lo que decía Antonio, es verdad que en toda Europa está protegido, pero en España está sobreprotegido, porque protegido está en Portugal y los lobos en Portugal no dan problema ninguno. ¿Por qué? Que se lo expliquen en Portugal, no lo voy a decir yo aquí, lo sabemos todos, que se lo expliquen lo que hacen en Francia, lo que hacen en Alemania, en otros países donde hay un censo de 500 lobos, y aquí estamos en más de 3.000 probablemente, porque no han querido oír hablar de un censo antes de empezar a cambiar cosas. Luego, todo lo que ha empezado mal, normalmente acaba mal, y esto, pues bueno, tendrá que cambiarse en su día y volver a poner las cosas como estaban si queremos llegar a un equilibrio poblacional, porque si no, esto va a ir exponencialmente cada vez más daño. Hoy llevamos 1 año y 2 meses, ¿no?, desde septiembre. Si seguimos evolucionando a este ritmo, los ataques el año que viene se habrán disparado mucho más. Pero aquí el problema ha sido el siguiente, ¿no? Europa tiene una normativa que es la Directiva Hábitat, que ha mencionado Lorenzo. En el artículo 16, en el segundo punto, pone que cualquier protección especial se puede suspender cuando se causa excesivo daño a la agricultura o a la ganadería. O sea, tanto especies de aves que causen daños en la agricultura o como la fauna que cause daños en la ganadería. ¿Qué ocurre? Que ese artículo, que nosotros hemos estado diciendo siempre que queremos que se aplique la normativa europea, que se aplique la Directiva Hábitat, pero que se aplique ese punto, donde hay muchos daños, que se pueda suspender la protección excesiva para hacer controles de la fauna. Eso no se ha aplicado en España. Eso en otros países se ha hecho muy bien, pero aquí en España se ha aplicado mal. Se estaba haciendo algo al norte del Duero de controles mediante la caza, gracias a esa normativa, porque se consiguió también que la especie fuera gestionable mediante la caza para controlar las poblaciones. Y al sur se estaba haciendo alguna extracción cuando causaba mucho daño, gracias a esa Directiva Hábitat, no a la Directiva Europea. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues que llega una persona al Ministerio de Transición Ecológica que se cree la salvadora del medio ambiente y la salvadora de la fauna, apoyada por todos los grupos ecologistas, y con un informe tergiversado convencen a Bruselas de que el lobo en España está en peligro de extinción. Y claro, yo no digo que en España, en Sierra Morena o en las Islas Baleares, que no lo ha habido nunca, pues está en peligro de extinción. Claro que está en peligro de extinción, pero aquí no. En Castilla y León no está en peligro de extinción, y por eso decimos que ha ido con una mentira o con una información tergiversada a Europa. ¿Qué ha hecho ahora la Comisión Europea? Simplemente un gesto político de decir: voy a encargar un estudio a los técnicos de la Unión Europea y pido a los países que colaboren para que vean a ver cómo está eso, porque ya el lobo está causando muchos daños, ya no solo en España, sino en otros sitios. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pues no lo sabemos. Lo que sí tenemos que decir es que a nivel nacional ya se modificó esa normativa del listado de entrada del lobo en el ESPRE, y ya permite hacer controles poblacionales en el caso de graves daños, como ha hecho, por ejemplo, Asturias, y es que lo que venía reclamando. Asturias ya se ha salido de ese acuerdo que había de las regiones que estaban más afectadas por el lobo, de frente común con el tema del ESPRE, ya se ha salido porque se recoge que se pueden hacer controles. Con unas condiciones leoninas, pero se recoge. Habrá que modificar
el tema. Lo que estábamos exigiendo es que no se politizara el tema, y se ha utilizado mucho políticamente. Gracias a, pues a las amenazas de otras movilizaciones, pues se ha conseguido ya que la Junta asuma que tiene que pagar los daños al norte del Duero, igual que lo estaba pagando al sur, que estaban utilizando a los ganaderos para ese enfrentamiento y esa lucha con el Ministerio. Y nosotros le hemos dicho al consejero, tú paga los daños y luego te vamos a apoyar en que se los reclames al Ministerio, porque la responsabilidad es ahora del Ministerio, que se ha metido a legislar y es el que va a decir si se puede o no se puede. Y lo que tenemos que presionar es para eso, para que se pueda otra vez permitir que la especie sea gestionable y que se puedan hacer extracciones y que se puedan hacer controles poblacionales, porque no hay otra forma de controlar el exceso de daños de los lobos. No hay otra. Aquí uno de los últimos ataques que hemos tenido en Sayago, ¿verdad?, cumplía todas las normas que le están pidiendo de vallados, de no sé cuánto de altura, no sé qué, o sea, cumplía todas las normas y los lobos han entrado y han hecho una carnicería. O sea, aquí o se controla la población o vamos a seguir teniendo daños. Y no puede ser que estemos ahora mismo en 7 ataques diarios en Castilla y León. 7 ataques diarios reconocidos, que hoy hay otros muchos, incluso al norte del Duero, que no se reclaman y no se denuncian, porque ya no se encuentran ni los restos para poderlos reclamar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que 7 personas, 7 ganaderos cada día se encuentran con la disyuntiva de sigo para adelante, abandono, ¿qué hago con esto? Porque ya no solo son los daños económicos, es mentalmente lo que supone. Dejamos, como siempre, deberes para el año que viene. Antes hablabais que este año se había estado marcado por algo, sobre todo en la sementera, es porque ya estabais preparando a los agricultores, sobre todo, para lo que se viene, que es la próxima PAC. Al final es que te pones a mirar las condiciones y hay que hacer un máster. ¿Cómo llevan los agricultores estos cambios, que entre otras cosas tienen mucha burocracia y tampoco son tan fáciles? Bueno, lo fundamental, lo que hemos explicado, que decía, hemos tenido que hacer una labor pedagógica fuerte por todas las provincias, las organizaciones, porque es verdad que la sementera había que hacerla y había que hacerla con vistas a cumplir las normas que exige la nueva PAC. Entonces eso era fundamental y lo hemos tenido que hacer fundamentalmente pues las organizaciones agrarias. Aquí ni la Junta de Castilla y León, la Consejería de Agricultura, ni otros organismos, entidades bancarias que hacen también PAC, han salido a la calle a explicar a los ganaderos y a los agricultores cómo quedaría la situación. Luego, por lo tanto, ahora la situación está, la nueva PAC, para garantizar las ayudas directas, las fijas, a la ayuda básica a la renta, o los pagos redistributivos, por ejemplo, lo que tienen que garantizar, que es lo que hemos explicado todos, es la figura del agricultor activo, que todos la cumplimos, o la mayoría de ellos la cumplen, para que esas ayudas lleguen fijas a su cuenta, el día que la tenga que cobrar, y de luego los derechos han cambiado, de 50 regiones hemos pasado a 20, y por lo tanto hay una convergencia de valor de los derechos que se va a hacer en la segunda fase hasta el 2027, y por lo tanto algunos, los más altos, van a bajar en detrimento para que los derechos más bajos se compensen y cobren más. Por lo tanto, la aplicación y la actividad, que todos los derechos estén activados para esta nueva PAC es fundamental para no perder derechos. Eso en los pagos directos. Luego desaparece el pago verde, por lo tanto, así lo hablo más o menos para que rápidamente la gente lo entienda, y aparecen nuevas medidas sobre todo medioambientales mucho más complejas, la condicionalidad reforzada que se llama, y la acogerse a los ecoregímenes, los 9 ecoregímenes, lo que en función de cada actividad agrícola ganadera tenga una su explotación, se puede acoger a uno a otro, y en función de eso pues va a cobrar, incluso puede ser que más que lo que está cobrando actualmente o menos. Por lo tanto, tiene que tener muy bien en cuenta qué hace a la hora de acogerse al ecorégimen y cumplir esa condicionalidad reforzada, porque de no cumplirla pues se puede ver penalizado en parte o en la totalidad de la ayuda de la PAC. Por lo tanto, el asesoramiento de cara a la nueva PAC es fundamental, un buen asesoramiento, porque por lo menos en los primeros años va a ser difícil para todos comprender la situación en la que está. Otra cosa es que después aparecerá también que toda la actividad de comunicación con la administración va a ser telemática, como va a ser el nuevo cuaderno de campo digital. También va a ser en ese aspecto que será obligatorio a partir de junio o julio del año que viene,
y ahí, pues a la medida que tú tienes que ir en ese cuaderno cumplimentando todo lo que haces en las parcelas, en cada una de ellas, fertilización, labores, fitosanitarios, etcétera, lo tienes que ir plasmando en ese cuaderno, que es digital y tiene acceso, por lo tanto, la administración, tanto la de aquí como el ministerio, como en Bruselas. Por lo tanto, tienes un control exhaustivo y casi al mes, porque es un mes cuando lo que te dan de plazo para que ese cuaderno se vaya cumplimentando. Luego, toda esta burocracia, todo este exceso de control que nos van a llevar va en detrimento de más trabajo, pero con el riesgo de cobrar menos. Cuando estamos en una situación ahora, y todos lo hemos dicho, que es una PAC que no nos gusta, no se puede decir nada, está aprobada ya de esto no podemos darle más vueltas, solamente lo que podemos conseguir de la flexibilización que se han hecho en ciertas comunidades autónomas, en la nuestra también, de algunos condicionantes que son muy fuertes para empezar, y que eso es lo que nos puede salvar un poco el paso, por lo menos para producir lo que necesita ahora mismo la Unión Europea y producir lo que tenemos que necesitar para alimentar a la población. Por lo tanto, de momento, incertidumbre hasta que se pasen un par de años, pero desde luego se avecina ya probablemente una reforma intermedia de esta PAC que fue diseñada antes de la pandemia y antes de la guerra de Ucrania, y no tenía en cuenta estos problemas que han venido después, desde luego. Sobre todo problemas de abastecimiento. Efectivamente, claro. Lo más extraño con esta PAC es que se haya mantenido una PAC ideológica, una PAC que quería ser muy verde y que se haya mantenido con lo que está pasando, ¿no? Con la situación, porque llevamos 5 años. Llevan 5 años preparando la PAC. Nació con una idea de ir a más temas ecológicos, a más temas medioambientales, pero por medio ha ocurrido una pandemia y ha ocurrido una guerra de Ucrania que ha puesto en riesgo, en muchos casos, la alimentación. Lo estamos viendo, y ya no solo eso, sino con la crisis ahora mismo también, que decíamos con los costes, con el pollo, que no va a haber ni pollos en los supermercados. Bueno, pues y lo que más nos sorprende es que no se haya pensado en eso, que no se haya visto y se haya seguido para adelante con una PAC que va en contra de la producción, que va a mermar producciones, que te va a poner unos requisitos para no perder parte de las ayudas que ya tenías. Te va a tocar entrar en unos ecoregímenes que buscan sobre todo poner o terreno perdido o dejar cosechas sin recoger para la fauna, o sea, por vías para producir menos. Y eso yo creo que hoy es un error. Hoy, visto lo visto, es un error. Lo que estamos haciendo es, bueno, pues algo, hemos empezado a hacer asambleas, como hemos hecho otras veces, cada vez que había una reforma de la PAC, siempre hemos salido a los pueblos a hacer asambleas y explicar la PAC, pero esta vez es diferente, porque hay tal variedad de normativas, tal variedad de corregímenes, que no te sirve en una asamblea explicarle, oye, tenéis que hacer esto, más o menos, a todos, porque cada explotación es diferente. Cada explotación se puede acoger a una cosa, sí, o a otras no, en función, con lo cual al final lo que estamos viendo es que le toca a todos los agricultores ir por nuestras oficinas, caso por caso, explicarle lo que hay. O sea, que es así. Cuestión de asesoramiento. Claro, al final. hemos terminado viendo que en las asambleas explicabas por arriba y decías, bueno, al final te sacaba empezamos hablando de que en el ecorégimen de rotaciones solo se podía dejar al 20% de barbecho, al final se ha modificado, ya se puede dejar el 40%, con lo cual ha habido gente que dirá, coño, ¿qué me habéis explicado? ¿No? Bueno, pues es que explicando cosas que se modificaban y la gente tenía que sembrar, pues ha sido una incertidumbre, como decía el Bonidibio, total. Al final la recomendación principal a los agricultores que hemos hecho es hacer más o menos lo mismo, sembrar lo que teníais pensado, y luego vamos a ver cómo lo cuadramos dentro de los distintos ecoregímenes y ver lo que hay, porque es que ha sido de locura. Y ahí nosotros tenemos que aprovechar para decir, como bien ha dicho Lorenzo, ¿no? Esa labor nos está tocando hacerla a nosotros, a las organizaciones agrarias. No hay ningún funcionario, no hay ningún otro organismo que haya salido a explicarle a la gente y que sepa explicar lo que hay. Solo nosotros. Y bueno, pues resulta que por parte del consejero de Agricultura no se reconoce nuestra labor. Lo que ha hecho con el decreto de rebajar de las ayudas directas a las organizaciones agrarias, pensando que estábamos ahí sin hacer nada, ¿no? Cuando lo que estamos haciendo es haciendo el trabajo que antes hacían los funcionarios.
Porque cuando nosotros empezamos a ser agricultores, nos tocaba ir por la SAC, el de Toro, yo de Fuentesauco o el de Zamora, a hacer este papel, a hacer no sé qué, te hacían los planos, te hacían los proyectos, te hacían todo. Y ahora ya no te hacen nada. Ese trabajo que hacían antes los funcionarios, ahora nos toca hacerlo a nosotros. Y este consejero parece que piensa que no estamos haciendo nada. Yo, bueno, por agregar algo al tema, que hay que agregar bastante, aunque ya han dicho casi todo, yo diría que es una paz que lo han dicho que ha nacido obsoleta completamente. Llevan 5 años haciéndola, ha cambiado todo, mucha situación, guerra de Ucrania, todo lo que hemos hablado, COVID, es decir, no vale para nada. De hecho, puede que haya modificaciones cuando lleguemos a mitad, esperemos, o incluso, como se ha pedido muchas veces, incluso que se retirase. Pero yo diría más, es una paz, no nos vamos a plantear, porque tendremos que ir todas las organizaciones agrarias juntas. Es jurídicamente para denunciarlo. ¿Por qué? Porque por un lado, está, que un juez lo reconocería así, hay que hacer las labores ya, como bien decía Aurelio, es lo que estamos aconsejando a nuestros afiliados, todos, más o menos hacer lo mismo. Hay un periodo de campaña que empieza en octubre, pero la PAC no se va a empezar, por decirlo de alguna manera, hasta enero a empezar y marzo, digamos, a funcionar adecuadamente. Es decir, ahí ya la gente va a tener que tener tomadas unas medidas, cuando a día de hoy no está aprobada, está por el Parlamento Europeo, pero lo que es por España no está aprobada la ley, no hay ningún decreto en concreto que ponga algo en concreto. De hecho, las charlas, como bien están diciendo mis compañeros, las hemos empezado a dar solo a las organizaciones agrarias, somos los que más informados estamos, porque hemos ido al Ministerio, la Junta también ha dado alguna pequeña charla, pero al mismo tiempo hemos tenido, en el caso de Asaja, hemos decidido dejarlas de dar, porque cada día que dábamos en un municipio, al día siguiente ya había cambiado algo. No tienen ni puñetera idea, y lo digo así, por dónde andan. Las ideas se las estamos dando nosotros, las modificaciones que están haciendo, que por un lado es hasta peligroso, porque han hecho modificaciones que nos perjudican, sobre todo en algunos ecoregímenes como es el de cultivos leñosos, que en esta provincia hay bastantes, y estamos viendo que no saben ni ellos mismos, ni el Ministerio, ni los funcionarios, ellos lo reconocen, que no tienen ni idea de cómo va a quedar al final. Entonces hay un vacío jurídico que es denunciable. Si un juez lo cogiese y con todo lo que te estoy exponiendo bien explicado perfectamente, era para echarla atrás, por lo menos este año. Y luego hay cosas que se van a sacar en esta nueva PAC, el cuaderno digital que ha dicho Lorenzo, que da miedo, yo lo digo claramente así, sé que nos tendremos que meter en él, que son los tiempos de todo tal, pero vamos a estar controlados por un satélite, es un satélite que te va a grabar lo que estás haciendo, tú tienes 15 días para apuntar en el cuaderno digital lo que has hecho, si no eres sancionado, porque esta PAC, que hay que decirlo, la más sancionadora de todas que ha habido, la más burocrática, bueno, eso que decían que iban a hacer todo más simplificado, la más burocrática que hay, la más sancionadora, tiene mucha letra pequeña escondida que nos van a sancionar. De hecho, en la antigua PAC solo te pueden sancionar por un año, en esta te pueden sancionar, quitarte 3 años seguidos de la nueva PAC que hay. Va a haber un control, en el 23 también entra un tema que es que si, por ejemplo, tú no has contratado adecuadamente a la gente, aparte de que te sancione la Seguridad Social, por tener a unos trabajadores, que las tienes que tener, por supuesto, pero bien contratados, te quitan hasta la PAC, por eso estamos viendo que te quitan todo. Y otra cosa que no se habla poco de este tema, todos sabemos que se ha reducido el porcentaje del presupuesto un 3%, es decir, cobraremos menos, pero es que después, echando las cuentas que estamos viendo, con la reestructuración de los derechos, porque los derechos siguen en vigor, pero reestructurar, estamos viendo que como bien decía Lorenzo, pasan de 50 a 20 zonas, pero en esas zonas que estamos viendo de regadíos y secanos y de pastos permanentes, la dotación que si echéis cuentas, hay reducciones, en un secano hay de un 14%, en un regadío del 7% y en pastos permanentes un 13%, es decir, vamos a cobrar mucho menos. ¿Qué te queda de ventaja que es voluntaria? Los ecoregímenes famosos, que es lo que nos está trayendo de cabeza a todos, pero es gastar dinero, en muchos de ellos, más o menos, y puede que, como bien decía Lorenzo, alguno saque algo más, pero la mayoría va a perder. Y hay también una cosa que se está haciendo, que es la convergencia en esta PAC. Hay gente que está cobrando mucho porque tenía los derechos muy altos, como temas de remolacho, ganaderos, y va a ir poco a poco convergiendo hasta el 27 y se va igual a los otros. Es decir, unos van a ganar y otros van a perder. Pero es una PAC muy complicada. El agricultor y el ganadero, a día de hoy, como estamos diciendo, tiene una incertidumbre que no sabe qué hacer, y lo que se ha lanzado, que es lo que yo creo que coincidimos todas las organizaciones, es decir, haz como has hecho todos los años, pues yo creo que es el mensaje y a mí me gustaría que diga, sembrar como estás todos los años, siempre habrá que dejar un porcentaje en barbecho o algo por si te toca hacer alguna especie de cultivo diferente,
y luego poderlo suplir a la hora de que hagas la PAC, que cuando empecemos a hacer la PAC ya tiene que estar la normativa aprobada. A día de hoy, como vuelvo a repetir, no está nada, no hay nada, ni un decreto, ni nada aprobado. Todos son especulaciones. Entonces ese día ya la gente que pueda hacer alguna pequeña modificación, pero la gente, la verdad es que hay mucha incertidumbre. Es que hay un problema que esta PAC parte de la idea de desarrollar la estrategia de la granja a la mesa que se inventaron unos ideólogos en Bruselas, ¿no? Y han llegado a poner normas pues que en muchos casos son absurdas. Yo recuerdo, y bueno, recordaréis vosotros también, que nos tocó explicar, porque en el tema de rotación de cultivos, incluso metían a los cultivos leñosos, es decir, que cuando salió el primer borrador, incluso había que hacer rotaciones en las viñas, o sea, había que arrancarlas y volverlas a poner, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, barbaridades, porque lo que ocurre aquí es que la agricultura es muy sencilla cuando se hace en una mesa con un lapicero y un papel. Es muy sencilla, luego hay que llevarlo a la práctica. Y toda esa estrategia se basa pues, en reducir producción, en reducir esos productos de herbicidas, de fitosanitarios, que necesitamos para sanear nuestras plantas, por nuestros cultivos. Bueno, pues eso se ve de otra manera. Y ese es el problema, que se tiene una visión de la agricultura desde un despacho muy alejada de la realidad y siguen por ahí y siguen afianzando esa manera de ver la agricultura vista desde las ciudades. Ese es nuestro problema, que están trasladando normativas que en muchos casos nos va a costar dinero, nos va a costar sembrar cosas que no producen, bueno, pues a eso vamos. En muchos casos ya vemos cómo hay agricultores que van a renunciar a una parte de la PAC por poder hacer lo que quieren. Por ejemplo, en el maíz. El maíz es un cultivo que no necesita rotar, de hecho, a varios años da cada vez más. Bueno, pues hay una normativa que tienes que rotar el maíz ahora. Bueno, pues hay mucha gente que va a renunciar a la ayuda de la rotación del maíz por poder sembrar el maíz de regadío, porque no hay otra cosa que le dé más. Entonces, bueno, pues lo que decimos, ¿no? La agricultura es muy sencilla cuando se hace con un lapicero en un papel. Bueno, pues esa PAC la analizaremos ya a mediados del año que viene, que ya sabremos un poco más de cómo ha ido todo esto. Vamos a poner punto y final. Hemos hablado largo y tendido, aunque veo que podríamos seguir hablando bastante más, ¿no? Como siempre nos pasa lo mismo. Muchas gracias a los tres, que paséis buenas fiestas y que tengáis buena entrada en el año 2023, a pesar de la PAC. Igualmente. Y a todos ustedes volvemos ahora, hacemos un nuevo parón para publicidad. Estamos aquí de vuelta tras este intervalo de publicidad, porque antes de irnos, como siempre, tenemos que repasar cuáles han sido las últimas cotizaciones en la lonja de Zamora. La lonja de Zamora celebrada hoy nos deja algunos cambios en las cotizaciones. En la mesa de porcino de cebo, el selecto y el graso suben tímidamente hasta pagarse a unos 657 euros el kilo. El normal sube en la misma medida hasta alcanzar el 1,645 el kilo. También sube el kilo de desvieje hasta los 74 céntimos el kilo, mientras una vez más el ibérico pienso hasta 150 kilos sigue igual y se paga a 2,42. Esta semana suben 3 euros la cotización de los lechones. El lechón gran partida pasa a pagarse a 67 euros cabeza. El de recogida de pequeñas partidas llega así a los 58 euros unidad. Los tostones suben 2 euros y se cotizan esta semana a 36 euros los de 6 a 8 kilos y a 45 los tostones sin hierro. En la mesa de ovinos se registran subidas de 20 céntimos el kilo en los lechazos. Así, los de hasta 11 kilos y medio se cotizan a 6 euros el kilo.
A 5,75 se paga el de 11,5 kilos a 13 kilos y a 5,55 los de 13 a 15 kilos. No cotizan los corderos y las ovejas, tanto las de vida como las emparejadas, mantienen invariables sus cotizaciones. La mesa de cereales esta semana registra importantes descensos y fuera del centeno, el girasol, la alfalfa y la paja, que siguen sin cotizar, el resto de cereales baja 9 euros tonelada, salvo el trigo, que baja 10 euros y se cotiza esta semana a 313 euros. La avena y la cebada pasan a cotizarse a 298, mientras el maíz, que también baja 9 euros, pasa a pagarse esta semana a 308 euros la tonelada. Y así terminamos hoy, damos por cerrado este Campo y Provincia en la edición de 2022, porque ya volveremos el año que viene. Así que pasen no solo una feliz semana, sino unas felices fiestas y que tengan un próspero año nuevo. Adiós. Covadú les ha ofrecido Campo y Provincia. Covadú, haciendo nuestro entorno sostenible.